Vemos a Perico ahora en cola de ese grupo. Vemos cómo pasa por delante. Atención que va Pedro. Atención que va Pedro. Vean cómo no hay quien le responda. No hay quien le responda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué exhibición está haciendo el campeón español! Fue uno de los más famosos deportistas de nuestro país en la década de los 80 y lo sigue siendo. Es conocido por sus éxitos sobre la bicicleta y por su muy bien explotada faceta televisiva. Perico Delgado sigue estando en el corazón de toda España y sigue colándose casi a diario en las casas de cientos de miles de espectadores a través de la televisión. ¿Qué se escondía detrás del maillot? ¿Dónde quedaba la persona cuando Perico salía a la calle? Es viernes, es 26 de mayo de 2023, soy Sergio F. Núñez y hoy, en Marca Daily, Perico Delgado, la soledad del campeón. Marca Daily. Aunque pueda parecer sorprendente, hoy, en la década de los 80, a los españoles nos costaba ganar competiciones deportivas. Salíamos al mundo con la intención de dar lo mejor de nosotros mismos, pero no siempre volvíamos con una sonrisa. En el ciclismo tuvimos algún éxito del que vivir durante años, pero fue una figura, la de Pedro Delgado, la que cambió para siempre nuestro deporte de las dos ruedas. Le pregunto por su figura, por la de campeón, y el contexto de aquellos años a mi compañero Nacho Lavarga, experto en ciclismo de marca. Hola Nacho, ¿qué tal? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pongamos el contexto y el foco sobre el personaje. ¿Quién fue y qué significó para España Pedro Delgado? Hablar de Pedro Delgado es hablar de un ciclista muy particular en la historia de España. Nació en Segovia en el 60. José María García le puso el apodo de Perico después de ganar la Vuelta a España. Él compitió de manera profesional desde el 82 hasta el 94, consiguiendo 49 victorias en total, pero lógicamente destaca la que consiguió en el Tour de Francia, además de la Vuelta a España. Después perdería otro Tour con aquella anécdota de Luxemburgo, ¿no?, donde llegó tarde a la contrarreloj. Pero bueno, estamos hablando de un ciclista muy particular que enganchó a la gente por su carisma, por su manera de atacar, y no por su amabilidad, porque cuando era corredor no era el Pedro Delgado que ahora conocemos de la tele, de MasterChef, de los chistes en las retransmisiones televisivas. Era un corredor bastante arisco que atendía de forma muy, muy borde a los medios de comunicación. Antes me quedó una pregunta por hacer que la planteé, pero al final no te la realicé. ¿Te ha fallado hoy el equipo? No, en ningún momento. Yo creo que el equipo ha funcionado a la perfección. Hay que entender que hay una persona que trabaja en los medios de comunicación que está en contra de nosotros, está en contra de mi persona, ¿no?, que desea que gane cualquier corredor menos que sea yo. Y eso hace que, bueno, pues como tiene bastante relevancia a unos niveles, pues no hace más que molestar a los distintos directores de equipo, y eso hace que haga una carrera bastante incómoda a mi equipo, ¿no? Y entonces muchos equipos no se mueven un poco por miedo un poco a lo que dice. Yo creo que es un fantasmilla el señor ese. El ataque que hemos comentado y que hemos anunciado prácticamente, amigos, se está produciendo. Yo no sé, ya tengo el temor de decir que Perico este año ataca pronto, pero este año Perico ataca cuando debe, porque él mejor que nadie conoce sus fuerzas. ¿Cambió la historia de nuestro ciclismo? Yo creo que en parte sí, que creo que en parte cambió la historia del ciclismo español, porque nuestro país no estaba acostumbrado, ¿no?, a ir a Francia a competir con los mejores ciclistas en la Gran Boucle. Teníamos un complejo, por decirlo de alguna manera, no nos veíamos capaces de ganar las grandes vueltas, sobre todo en Francia, y él cambió un poco esa dinámica dentro de la estructura del Reynolds y nos hizo pensar en grande, ¿no? Después ya llegaría Miguel Indurain, con el que coincidió, por supuesto, en el mismo equipo, pero fue él quien cambió la mentalidad del ciclismo español y nos hizo soñar en grande. El éxito es algo maravilloso, es la cumbre, es la justificación de tantos años de sacrificio, pero se da pocas veces, y realmente cuando lo tocas, yo creo que lo más importante es que tienes una confianza en ti mismo y sabes que puedes volver a ganar. Nacho ha podido estar con Perico y gracias a él vamos a escuchar al ciclista en este episodio de Marca Daily. Ganar después del esfuerzo, el sacrificio y la dedicación de toda una vida puede ser fácil de entender. La manera en que se consigue es altamente compleja, pero celebrarlo se antoja relativamente sencillo. Aunque existan problemas y situaciones derivadas de esas victorias, como la soledad. Pero ¿qué pasa
cuando no logras el objetivo? Y más allá, ¿cómo se afrontan los fracasos siendo uno de los mejores? Yo, que siempre me considero una persona rebelde, decir, bueno, a la próxima vez se van a enterar. Entonces, revolviéndome, ¿no?, contra esa situación y haciendo primero un examen si realmente había llegado bien preparado y el fracaso a qué se debía, si era un error mío o que había llegado corto de preparación. De una manera u otra siempre tratabas de evaluarlo para que eso no volviese a pasar. La soledad del campeón es sentir que estás rodeado de gente, pero sentirte en realidad muy solo. Lo han experimentado un sinfín de deportistas en todo el mundo después de tocar el cielo, de la misma manera que toca seguir compitiendo y sin días libres cuando sufren. Esa dualidad persona-deportista o persona-personaje es difícil de separar cuando uno se sube a la bici. ¿Dónde quedaba el Perico persona? El ciclista no deja de ser una persona y muchas veces es difícil de diferenciarlo uno del otro, porque muchas veces con tu propia también personalidad. Pero yo trato de diferenciarlo, o sea, la persona, pues trato de ser una persona normal, pero cuando te subes a una bicicleta y sobre todo cuando estás compitiendo, tratas de mantener el foco de la concentración, de minimizar esfuerzos para luego en el momento clave estar a tope. O sea, te vuelves un poco una máquina pensante del esfuerzo. Y todo esto funciona pues cuando, se puede decir, tu preparación y la motivación te acompaña. Pero si un pie un día cojea, pues como puede ser la muerte de mi madre, por ejemplo, te das cuenta que por muy bien preparado que estés, por mucha motivación que te tengas a ti mismo, todo se convierte en humo porque te cuesta trabajo reiniciarlo y aunque siempre tengas un ánimo de venganza, como cuento en el libro, al final la venganza es que la muerte de una madre o de un padre es otra historia. Perico Delgado se bajó de la bicicleta en 1994 después de haber conseguido ser el mejor ciclista español de su época, conquistando un Tour de Francia, 2 vueltas a España y 7 podiums en grandes vueltas. Nacho, ¿llegó a ser el deportista más famoso de España en los 80? No sé si fue el deportista español más famoso, ¿no?, de la década de los 80, pero lo que sí que podemos decir fue que Pedro Delgado llegó al corazón de todos los españoles en verano, poniendo el televisor con sus gestas tanto en el Tour como en el resto de carreras, ¿no? Sobre todo por lo que decíamos, era por su forma de correr, de competir, por su valentía, por su arrojo. Eso provocó pues lo que ahora llamamos de alguna manera el landismo, ¿no?, y que ocurre con Mikel Landa, a pesar de que el vasco no ha ganado un Tour de Francia como sí lo ha hecho Pedro Delgado, ¿no? Pero era esa manera de competir la que provocó que se ganara el corazón de todos los aficionados españoles. ¿Cómo vivió ese momento del adiós el protagonista? Perico, ¿tenías el sueño de, al dejarlo, lograr recuperar tu vida? Cuando llegó el momento de la retirada, no pienso que fuese una liberación. Es más, lo vives con mucha pena porque vas a dejar de vivir situaciones conocidas y agradables, otras no tanto, como cuando pasas frío o calor o te caes, pero uno tiene pena. Yo siempre recuerdo esas últimas caras cuando vas en la carretera y el griterío y el ruido que hace el pelotón y la gente mira con curiosidad a ver si reconoce algún corredor y entonces te da mucha pena. Y la liberación es más cuando estás en casa, que no tienes que tener esos ritmos de entrenamiento que cuando eras corredor lo tienes que hacer. Pero yo no considero que sea una liberación, sino simplemente una transición que, por desgracia, tú ya ves que llega y tienes que adaptarte a un nuevo personaje, a un nuevo Pedro Delgado. Estar rodeado de gente, ser un ganador y estar en lo más alto no tiene por qué significar siempre un éxito. Ni siquiera garantiza el que puedas desterrar la soledad. Gracias a Perico Delgado y a Nacho Lavarga por hacer posible este episodio de Marca Daily. Volvemos el lunes a ver qué nos depara este fin de semana con un nuevo episodio del podcast diario de Marca. Recibe un abrazo de Sergio F. Núñez. Yo hace poco leía una reflexión de Perico Delgado que me encantó. Que habla de que los segundos ya no valen para nada y estamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestra juventud, que si no ganas no eres válido y vamos a crear una cantidad de fracasados tremendos porque no hay que valorar la victoria. Yo sé de qué vivimos, pero no hay que valorar tanto la victoria porque la victoria solamente la consigue uno, todos los demás pierden. Entonces hay que valorar el esfuerzo. Hay que valorar los recursos, cómo manejas los recursos que tienes, hay que valorar otras muchas cosas que merecen la pena de verdad.